que puedan revisar las diapositivas y contestarlas, porque fue algo ajeno totalmente a nosotros. Las herramientas, por ejemplo, las de grabación, pues no estaban disponibles. Yo le di ahí en iniciar a grabar, me aparecía un aviso constante que en 10 segundos comenzaba y que comenzaba, y la verdad es que pues nunca comenzó a grabar. Entonces, si hay cualquier duda con el tema, como quiera me pueden mandar mensaje, por favor, y yo lo estaría resolviendo. Por lo pronto, amplío la entrega, subo las diapositivas para que se apoyen y estoy al pendiente de cualquier duda. Y bueno, entonces esta sesión sí, ya se comenzó a grabar, ya está la grabación andando y pues vamos a comenzar. No es un tema muy amplio, yo creo que terminamos justo a la hora señalada. La población ha ido creciendo considerablemente en los últimos años. Con la facilidad de la medicina, los avances tecnológicos, médicos y demás, la esperanza de vida pues se ha ido de cierta manera prolongando. Por lo tanto, entre más vivimos, muchas veces pues más nos reproducimos. Entonces, la población ha ido creciendo a razón de 2,000 personas por día. Imaginaríamos que en una ciudad como Nuevo León, que somos aproximadamente 7, 8 millones de personas, pues bueno, 200,000 personas vendría siendo aproximadamente las que habitan digamos, un municipio pequeño, un municipio, digamos, como Santiago, por ejemplo, pero estamos hablando de esta cantidad de personas al día. Es decir, en 35 años se estarían sumando a quienes estamos actualmente aquí en la Tierra 2,500 millones de personas a la población actual. Es decir, estaríamos incrementando por mucho la población que tenemos actualmente. La forma en que se mide esta tasa o este incremento de población se llama tasa de crecimiento de la población y nos señala el aumento de la población de un país en un periodo determinado, ya sea en un año, 2 años, un lustro, una década, etcétera. Generalmente se utiliza en la escala de un año y se expresa como porcentaje de la población al comenzar el periodo. Refleja el número de nacimientos y muertes, es decir, cuántas personas nacen, cuántas personas mueren de la población que se tiene en determinado momento. También toma en cuenta las actividades, por ejemplo, de migración o emigración del país, cuántas personas entran, cuántas personas salen. Hay cierta desviación, hay cierta, digámoslo así, margen de error. Sabemos que, por ejemplo, la cuestión de la migración, pues bueno, muchas veces hay una migración ilegal, también hay emigrantes, es decir, personas que salen del país de manera ilegal, y pues bueno, esto no se toma en cuenta en estos cálculos, únicamente lo que es oficial, vaya, cuántas personas entran o salen legalmente, cuántas personas nacen o mueren. La tasa de mortalidad ha disminuido en la última década, principalmente en países más desarrollados. Antiguamente, o lo conocíamos más bien como países primermundistas, países de primer mundo. Sin embargo, esta terminología pues ya ha dejado de usarse. Ahora son países desarrollados o más desarrollados. En estos países las personas suelen vivir más años debido a una serie de factores cruciales. Tienen mayor acceso a la inmunización. Un ejemplo muy claro es el que vivimos en esta pandemia. Nosotros en México, un país en desarrollo, ahora se le llama así, un país en desarrollo, fuimos de los últimos países, si bien no fuimos el último afortunadamente, pero fuimos de los últimos que obtuvieron una vacuna. Países primermundistas, por ejemplo, Gran Bretaña, países europeos, Estados Unidos, otros países con más desarrollo, pues obtuvieron primero, es más, desarrollaron primero las vacunas que nosotros. Entonces, esta es un claro ejemplo de cómo países con más desarrollo pues tienen ventaja desde ese punto de vista
Tienen atención primaria de la salud. El servicio médico es, ahora sí que como comúnmente se dice, un servicio médico de primer mundo, muy, muy distante al que tenemos en el país. Los programas de erradicación de enfermedades se apuesta mucho y con mucha razón a la salud de la población. En países, por ejemplo, en Estados Unidos, la medicina es preventiva, es decir, se evita que una persona se enferme. Desafortunadamente, aquí en México, la medicina es curativa. Hasta que no estamos enfermos, es hasta cuando nos o vamos a consultar, o aun cuando nosotros no vayamos a consultar, este, hasta que estamos enfermos es que nos atienden. Pues, digamos, voy a un chequeo de rutina y pues realmente, como no estoy enfermo, pues a veces ni siquiera me van a atender porque usted no tiene nada que hace aquí en urgencias. Bueno, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo ir a urgencias que con el médico familiar. Pero, en fin, el programa de erradicación y de control de enfermedades es mucho mejor en estos países. Hay mayor acceso a la planificación familiar, hay mayor acceso a la educación y tienen mejores empleos. La calidad de vida, por lo tanto, pues es mejor, suele aumentar la esperanza de vida entonces. En ocasiones, las tasas de natalidad y mortalidad son poco equilibradas. A esto se le llama ímpetu demográfico. Es el fenómeno poblacional que se produce cuando una gran proporción de la población de un país está en edad de procrear y se genera un aumento de la tasa de natalidad por encima de la tasa de mortalidad, aun cuando la tasa de fecundidad ha alcanzado el nivel de reemplazo. Igual, un claro ejemplo fue en esta pandemia. Había algunas noticias que estaban circulando en algunas redes sociales que decían que el virus había sido creado para controlar la población, para disminuir la población, para exterminarnos, entre muchas otras teorías que ahora sí, como comúnmente se llaman conspiranoicas. Eh, Sin embargo, caso contrario ocurrió. La tasa de natalidad fue mayor, es decir, incluso con el virus activo, nacieron más personas durante el 2020-21 que personas que murieron, ya sea por causa natural y por el virus. Entonces, realmente, si alguien inventó el virus para controlar la población, pues no le sirvió para nada, salió el caso contrario. Los movimientos migratorios también influyen en la cantidad de personas que habitan en un país. Principalmente cuando hablamos de movimientos internacionales, tienen una gran importancia para el país desde el punto de vista económico, social y político. Hay países en los cuales su economía se sustenta por la migración, es decir, personas que que emigran hacia ese país, son los que mantienen con empleos, con trabajos, etcétera. Un ejemplo muy claro son países europeos, países como Suecia, Alemania y muchos otros que se encuentran en Europa, en los cuales es común ver personas de 6, 7, 8, 10 nacionalidades reunidas en un trabajo, en una sola actividad. Incluso las familias son están constituidas por personas de diferentes nacionalidades, siendo ya una familia, o sea, un grupo de personas que nacieron, que crecieron y que se fueron uniendo con otras personas de otras nacionalidades. Caso contrario, en otros países en los cuales, pues bueno, todos sabemos que hay países en los cuales se busca, prácticamente se casa o ha habido gobiernos en los cuales prácticamente hay una cacería de migrantes y que realmente pues esos países muchas veces están basados o la gente que los habita son o fueron originalmente migrantes. No voy a decir cuáles, pero creo que todos nos damos la idea de cuál es.
Las causas por las cuales las personas migran de un lado a otro pueden ser diversas. Principalmente, o más bien si hablamos de países americanos, es decir, países de América, Suramérica, Centroamérica, incluso Norteamérica, hablamos de factores como son la pobreza, la falta de oportunidad, tanto en cuestiones de educación, de servicios médicos o de empleo, guerras en su lugar de origen. Hay muchos países centroamericanos que están en conflicto continuo. Hace unos 2 días, si no me equivoco, escuchaba una noticia de El Salvador en donde hubo una gran cantidad de asesinatos. Si no mal recuerdo, 72, entre 72 y 76 asesinatos en un solo día por la cuestión de las pandillas, la Mara Salvatrucha y otras pandillas que se encuentran establecidas en ese tipo bueno, más bien en ese país. Y pues bueno, muchas veces a las personas que habitan, que no están involucradas en eso, no les queda más que huir, más que salir del país para buscar una mejor calidad de vida. Esto principalmente en cuanto a la inseguridad, que sería el cuarto factor o la cuarta causa de la migración. En la actualidad, la comunicación que tenemos nos puede enlazar en un segundo, menos de un segundo, a cualquier parte del mundo. Se ha marcado notablemente la diferencia entre las dinámicas sociales, económicas y políticas. Ya incluso podemos manejar todo nuestro dinero desde un celular, una aplicación, podemos tener disponible el dinero que está en nuestras cuentas bancarias, cuando antes, pues bueno, tendríamos que ir a un cajero, tendríamos que ir, bueno, para sacar efectivo sigue siendo, esa es la dinámica, pero vaya, se puede mover incluso el dinero que tenemos de una cuenta a otra desde un celular, cuando antes había que hacer filas en el banco. La cuestión política, pues bueno, sabemos que una red social es muy útil para incrementar popularidad, para discriminar, para difundir fake news, es decir, eh, una red social que se basa en las telecomunicaciones, pues bueno, es muy útil, pero también muy peligroso. Digámoslo así, es un arma de doble filo. El comercio nacional e internacional, por lo tanto, se ha desarrollado de manera más ágil en comparación a tiempos pasados, cuando el uso de la tecnología y sistemas de comunicación eran más limitados. Si recordamos posiblemente cerca sería 2002, 2003, cuando empezamos, o del 2000 aproximadamente, cuando empezamos con los celulares, que eran realmente unos bloques gigantes. eh, Tenían algunos señales satelital porque no había una cobertura tan amplia como actualmente. Y pues bueno, un claro ejemplo de este comercio, digámoslo, nacional o incluso local, pues es, por ejemplo, en las redes sociales, que cualquiera de nosotros podemos ofertar algo. Podemos poner en venta a lo mejor una silla que ya no nos sirve, algún mueble que tenemos ahí por casa. Eh, el comercio se ha incrementado de manera increíble con el uso de la tecnología y ya cualquiera podemos comerciar con algo, o sea, lo que tengamos ahí en la mano, o si bien es nuestra actividad, pues ampliamos ese mercado de estar a lo mejor en un local, de tener ventas muy, muy específicas, a estar abarcando una mayor cantidad de clientes. Esto ha impulsado entonces el desarrollo económico. De cierta manera, este ha ido aumentando. Las actividades económicas las realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades individuales y colectivas. Por ejemplo, la alimentación, vestido, vivienda, servicios públicos, la educación, entre muchas otras. Y esta se va a estar dividiendo en primarias, secundarias y terciarias. Sabemos que desde tiempos de la antigüedad el comercio, si bien no era dado con una moneda como tal, eh, existía con el intercambio de mercancía. Yo necesito frutas, te doy animales, te doy carne de animal, necesito verduras,
alguien más está comerciando pieles, entonces las cambio por vegetales, etcétera. Entonces, estas actividades económicas se han ido desarrollando desde mucho, mucho tiempo atrás. Y cuando hablamos de actividades económicas primarias, hablamos de aquellas por las cuales se obtienen materias primas sin darle ningún tratamiento adicional o valor agregado. Tenemos, por ejemplo, la agricultura, la obtención de frutas, verduras, vegetales, la ganadería en la obtención de ganado como tal, no ya de la carne procesada, sino más bien del ganado, vacas, gallinas, etcétera. Silvicultura, pesca y la minería. Cuando hablamos de actividades económicas secundarias, hablamos de aquellas que transforman y procesan las materias primas para obtener productos elaborados en la industria. Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de la minería que extrae algún metal. Estamos hablando de una actividad económica primaria, pero cuando este metal es transformado, digámoslo así, a un vehículo, por ejemplo, pues ya estamos hablando de una actividad económica secundaria. Ya hay una transformación y un proceso en la materia prima. Actividades económicas terciarias, estas son principalmente en cuanto a la promoción, difusión y distribución de diferentes productos hacia nuevos mercados. Por ejemplo, cuando hablamos del transporte, de las comunicaciones, del comercio, del turismo, entre otros. Es decir, cuando nosotros prestamos, digamos, un servicio a muchas personas o a una gran cantidad de ellas. Existen también actividades económicas cuaternarias. Estas son de reciente desarrollo, por así decirlo. Entre ellas se encuentran las telecomunicaciones vía satélite. Actualmente casi todos los servicios telefónicos tienen esta tecnología, incluso pues las canales que antiguamente se llamaban canales de cable, pues ahora son canales satelitales. La informática, que es el desarrollo de bienes o de tecnologías de la computación, la nanotecnología, que nos permite incluso el tratar padecimientos específicos, la eliminación de virus, de tumores, etcétera. El Internet, que nos permite estar conectados con cualquier otra parte del mundo, y la comunicación por celular. Sin embargo, como lo había comentado, existe una gran diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo económico. Antiguamente, los países desarrollados se conocían como países primermundistas y los países que ahora se conocen como en desarrollo económico, pues eran los llamados países tercermundistas. Sin embargo, pues bueno, esta adaptación de acuerdo a la ONU, pues es para la equidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, muchos países en desarrollo económico ni siquiera han iniciado ese desarrollo. O sea, no se encuentran en un desarrollo, siguen siendo países pobres, países que tienen muchas deficiencias, muchas decadencias. Los países desarrollados, pues sí, siguen siendo países de gran desarrollo, pero hay una gran diferencia entre decir que ya están en desarrollo, algunos países que incluso todavía ni siquiera comienzan con este. Se le conoce como países desarrollados a aquellos que han alcanzado un nivel elevado de industrialización, por lo que también se le conoce con el nombre de países industrializados. Los países en desarrollo son aquellos que no han alcanzado los niveles de desarrollo de los países industrializados, en ocasiones por políticas internas que han impedido la competencia al exterior. Hay muchos ejemplos de estos. Entonces, aquí la cuestión es que, bueno, cuando un país va a llegar a tener el desarrollo industrial de otros, de países ya muy desarrollados que llevan décadas con este desarrollo, pues es también una forma de estar separándolos por una brecha muy grande. Tenemos tres indicadores económicos de los países desarrollados y de los países en desarrollo. Aquellos países desarrollados van a tener un alto ingreso per cápita, mientras que los países en desarrollo van a tener un bajo ingreso.
Los países desarrollados tienen bajo índice de desempleo, mientras que los países en desarrollo tienen altos índices de desempleo. Esto, como lo habíamos comentado ya, genera incluso o propicia la migración. En los países desarrollados se tiene un gran desarrollo de las telecomunicaciones y en los países en desarrollo predominan las actividades primarias, la mano de obra es barata y mal calificada. Las finanzas públicas sanas y con plan de inversión se encuentran en los países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo hay elevados índices de deuda externa, es decir, eh, endeudamiento del país por completo y que bueno, esta cuestión es un ciclo que no termina. Está un país endeudado, si trata de salir de esta deuda, realmente sería muy, muy difícil. Creo que únicamente uno o dos países han logrado en décadas salir de esta deuda externa. En los países desarrollados se tiene fuerte compromiso a la educación de la población. Sin embargo, en países en desarrollo se tiene unos elevados indicadores de analfabetismo, tasas de natalidad desmedidas, desnutrición y pobreza extrema. Aun cuando pudiéramos decir estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que exista esto? Pues bueno, hay una gran diferencia entre países desarrollados y en desarrollo. Las organizaciones que se encargan de tratar de ayudar o de solventar esto, sin embargo, se ven muy, muy limitadas aún así, son la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Estas organizaciones ya las veremos en la próxima sesión. Todavía nos queda una clase muy, muy cortita. Yo creo que son como 10 minutitos que nos vamos a llevar, pero esa la vamos a programar para la siguiente semana. ¿Alguna duda o comentario? No, maestro. Muy bien. Entonces, pues hasta aquí terminamos con la sesión de hoy. Ya nada más, Elizabeth, si gusta quedarse un poquito más para que me diga de la actividad. Ya estoy abriendo la plataforma. Y pues bueno, si no hay más dudas, comentarios, como les comentaba, actividades están al 100% de la semana 9. Yo creo que hoy por la noche. Denme oportunidad de llegar a casa, y en un ratito más subo las diapositivas. Y entonces, pues bueno, por el día de hoy sería todo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Espero que se encuentren muy bien, descansen, un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Permítame tantito, Elizabeth. Ya estoy en eso, estoy tratando de organizarla. Me comenta que es la actividad. A ver, vamos a ver. Actividad 3.
El 9, el 4. ¿Me puede decir cuál es el nombre que aparece en la tarea, vaya? Porque no tengo actividad semana Bueno, 2. dice actividad 9, pero como Ah, ok, sí. ese es trabajo, ¿verdad? No es cuestionario. A lo mejor por eso. Sí, 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 es de la semana 9. Muy bien. A ver, Sí. vamos a ver. Aquí todavía me falta. Vamos a ver. En un segundo se lo habilito. Sí, gracias. Aparece como Elizabeth Requena en la plataforma. Sí, así parece. Soy del aula F. Me parece. Ok, un segundo. Aquí está Elizabeth Requena Olvera. Vamos a ver. eh, extensión. ¿Ya la tiene lista? Sí, sí, Ok, ya está bueno, lista. entonces lo voy a poner para que se habilite y cierre. De todas maneras, por si se llega a complicar algo, cierra mañana a las 11:55 de la noche. Pero a partir de, a ver, déjame que actualice. A partir de ahorita ya la puede cargar en cuanto tenga oportunidad. Sí, maestro, ya, de hecho, ya nomás la subo ahorita y ya. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si no hay más, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídese mucho, que tenga buen Igualmente, maestro, fin de gracias. semana. Hasta luego.